Nos decían, ¿no? Antiinflamatorio, antipirético, analgésico. Pero ¿cuál de los AINES no tiene poder antiinflamatorio? Solo es antipirético y analgésico. Muy bien. Acetaminofén. Paracetamol. O también llamado acetaminofén. Y no te olvides, es uno de los pocos, junto con el metamizol, que son álcalis. Son bases. Y todos los demás AINES son ácidos. ¿Ya? Todos los demás, meloxicam, piroxicam, etcétera, aspirina, son ácidos. ¿Quiénes son bases? Paracetamol y metamizol. ¿Y quién es el AINE de gran poder antiinflamatorio? Que le damos en paciente con podagra. ¿Se acuerdan de la gota aguda? Podagra, espondilitis anquilosante, en cólico nefrítico. Indometacina es el que tiene gran poder antiinflamatorio. Ya está. Pregunta, mira, AINE clásico menos gastrolesivo. ¿Quién es el AINE clásico, pero que es menos gastrolesivo? Que menos induce broncoespasmo. ¿Ah? Sin miedo. El paracetamol. El paracetamol es el menos gastrolesivo, ¿no? Por eso el reumatólogo, su paciente con su abuelito con artrosis, paracetamol por bastante tiempo, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque es el menos gastrolesivo, es el menos que induce broncoespasmo, ¿no? AINE clásico contraindicado en adultos mayores, porque es el que vive más, y al vivir más va a producir más efectos adversos. Recuerda, los AINES retienen agua y por lo tanto producen congestión. Los AINES son nefrotóxicos, producen gastrolesión, muchos efectos adversos de los AINES, producen nefritis intersticial aguda, etc. Entonces, ¿qué AINE está contraindicado en el adulto mayor? Porque vive mucho tiempo. Piroxicam, ¿ya? Entonces, el AINE que no debes utilizar en adultos mayores, piroxicam, porque si no vas a aumentar los efectos adversos. Y acá están nuevamente inhibidores selectivos de la COX-2, ya mencionamos, ¿no? El más representativo, celecoxib. Celecoxib, etorocoxib, etc. Los coxib son selectivos de la COX-2. ¿Y habrá un selectivo de la COX-1? Sí, cuando das a dosis bajas. ¿Quién? La aspirina. ¿Ya? Pregunta con veneno. Aspirina a dosis bajas inhibe solo a la COX-1. Por eso es antiagregante. Porque si tú das aspirina 500, 1 gramo por dosis, ya va a bloquear a los dos, a la COX-1 y a la COX-2. Y se utiliza como antiinflamatorio. ¿Ya? Muy bien, entonces no te olvides. Aspirina a dosis bajas solo. Y es el único que hace bloqueo irreversible. La aspirina inhibe la ciclooxigenasa 1 de forma irreversible. Por eso, ¿cuánto tiempo espero para que pase el efecto de la aspirina? Que la plaqueta muera, pues, porque el bloqueo es irreversible. ¿Cuánto tiempo? 9 a 10 días, ¿no? 9 a 10 días. La plaqueta tiene que morir para que pase el efecto de la aspirina, ¿ya? Muy bien. 9. El efecto adverso más importante de los AINES selectivos de la COX-2, que es el celecoxib. ¿En quién está contraindicado? En cardiopatías. ¿Por qué? Porque estimulan la trombosis. No te olvides. Ya está. A ver, acá les he puesto esto. Miren, clínica de intoxicación por aspirina en relación al trastorno ácido-base. Cuando yo me intoxico por aspirina, ¿qué trastorno de ácido-base voy a hacer? ¿La aspirina qué es? Ácido-base. Es un ácido. Si tomo mucha aspirina, acidosis metabólica con anion GABA elevado. Pero además les mencioné, la aspirina, ¿qué hace con el bulbo? Con el bulbo raquídeo. ¿Lo estimula o lo deprime al centro respiratorio? Lo estimula. La aspirina estimula al bulbo. Por lo tanto, ¿qué va a hacer el paciente? Va a hiperventilar. Y al hiperventilar, ¿qué va a pasar con el CO2? Va a caer. Y por lo tanto, ¿qué pasa cuando el CO2 cae?
el pH aumenta, ¿no? Porque son inversas. ¿Y eso qué es? pH aumentado, alcalosis, pero por disminución de CO2. Alcalosis respiratoria. ¿Ya está? Paciente que tomó una pastilla, no sé, se intoxicó y tiene acidosis metabólica con alcalosis respiratoria, esa es la aspirina. ¿Ya? ¿Quién es el antídoto de la intoxicación por paracetamol? N-acetilcisteína. No sé, N-acetilcisteína. Ya está. Cuando el niñito tiene fiebre, lactante con fiebre, ¿quiénes son los antipiréticos? Medios físicos, de ahí paracetamol, ibuprofeno. ¿Quién es el que no puedes dar? No, metamizol sí podemos dar. Aspirina, ¿ya? Aspirina. Porque la aspirina, cuando el niñito tiene fiebre viral, ¿qué le produce? Síndrome de Rey. Muy bien, síndrome de Rey. Puede ser pregunta examen. Síndrome de Rey es cuando dan a un niño como antipirético aspirina. Puede estar contraindicado. Ya está. Muy bien, estamos avanzando bien. Pasamos a cardio. Ahí está, bonito. Cardiología, ya está. ¿Quién es el diurético utilizado en el edema agudo de pulmón? Por lo tanto, es el diurético más potente, porque es un cuadro agudo. Edema agudo de pulmón es cuando la presión capilar pulmonar está más de 25 milímetros de mercurio. Entonces, ¿quién damos? ¿El más potente? Furosemida. Cuando tengo cuadros severos, entonces furosemida. Y te tienes que acordar en dos. Uno es el edema agudo de pulmón cardiogénico y el otro es la falla renal aguda, oligúrica o no oligúrica. ¿En cuál doy furosemida? Oligúrica, para que orine. Y porque la furosemida, además de ser un diurético, aumenta el flujo plasmático renal. Entonces yo me acuerdo así. ¿Qué diurético doy en falla renal? Furosemida, porque aumenta el flujo plasmático. ¿Qué diurético no puedo dar en falla renal? Porque no va a actuar. Las tiacidas. ¿Se acuerdan las tiacidas? No podía dar cuando hay falla renal, porque no van a actuar. Dependen de la filtración. ¿Ya? No se olvide. ¿Qué diurético utilizamos en cirrosis y en insuficiencia cardíaca? Espironolactona. Muy bien. Espironolactona. ¿Cuál es su mecanismo de la espironolactona? Bloquea los receptores nucleares ¿de quién? De la aldosterona. Bloquea, está en la 5, ¿no? Me preguntan, miren la 5. Antagonista de receptores nucleares de la aldosterona, espironolactona. ¿Ya? Ya está. Pero ¿cuál es la diferencia? Al cirrótico, ¿para qué le doy espironolactona? ¿Cuándo tiene qué? ¿Cuándo tiene qué? Ascitis. Ascitis del cirrótico doy espironolactona. O sea, lo doy como diurético. 100 miligramos por día. Es la dosis inicial. Pero al paciente con falla cardíaca, ¿por qué le das espironolactona? ¿Para qué? ¿Para diuresis también? No, como antifibrótico, porque evita el remodelado. La espironolactona en el cirrótico lo doy como diurético, 100 miligramos por día. Pero en la insuficiencia cardíaca lo doy como antifibrótico, antirremodelado. 25 miligramos por día. Es menos dosis. 25 miligramos por día en falla cardíaca y 100 miligramos por día en cirrosis. Entonces, diferente el uso. Ya está. ¿Qué diurético baja la mortalidad en paciente con hipertensión? ¿Qué diurético baja la mortalidad en paciente con hipertensión? ¿Las tiacinas? Sí. Hidroclorotiazida. Dosis altas, dosis bajas para tratar la presión con las tiacidas. Dosis bajas de 12.5 a 25 miligramos por día. No se olviden, son dosis bajas. No utilizamos dosis altas. Ya está. ¿Cuál es el diurético usado en glaucoma agudo? Diurético utilizado en glaucoma agudo. Manitol y por vía parenteral y por vía oral. Acetazolamida. Muy bien. Manitol y acetazolamida. 6. Diurético, y a las 5 ya lo dijimos, ¿no? Antagonista de receptores nucleares de aldosterona, espironolactona. 7. Diurético que produce alcalosis metabólica,
Abuelito que está tomando su diurético y está haciendo alcalosis metabólica. Tiacidas y furosemida producen, ¿no es cierto?, alcalosis metabólica. Ya está. Miren, ¿quién es la tiacida que baja la presión arterial a corto plazo? Las tiacidas bajan la presión arterial a corto plazo, ¿por qué? ¿Tú sabes que presión arterial a qué es igual? Gasto cardíaco por resistencia vascular. El gasto es igual a frecuencia por volumen. ¿Cuál de estos tres factores afecta al diurético para bajar la presión? El volumen. Eso es efecto a corto plazo. La tiacida baja la presión a corto plazo porque baja el volumen, porque es un diurético. Y esta es pregunta, ¿no? El que sabe fármacos sabe esto, ¿no? Esa es la diferencia. ¿Por qué la tiacida, entonces, baja la mortalidad en el paciente con ICC? Porque ¿cuál es el mecanismo más importante para bajar la presión arterial? No por bajar el volumen, sino por bajar la resistencia. Las tiacidas son vasodilatadores, bloquean la entrada de calcio a músculo liso. Entonces, yo respondo acá, miren, tiacida baja la presión arterial a corto plazo por bajar la volemia. Pero a largo plazo, ¿por qué baja la presión? Y es el efecto más importante, por bajar la resistencia vascular periférica. Ya está, eso es fármaco. ¿Ya? 8. Efecto adverso de tiacidas. Aumentan el ácido úrico, ¿qué más? Trombocitopenia, pancreatitis. ¿Qué hacen con el sodio, con el potasio? A nivel sérico. Disminuye, pues, ¿no? Hiponatremia, hipocalemia. Pero ¿qué hace con el calcio? Siempre se deben acordar. ¿Qué hace con el calcio y las tiacidas a nivel del sangre? Lo aumenta, pues. Por eso cuando yo quiero tratar un hipertenso con osteoporosis, tiacidas. Porque la tiacida reabsorbe calcio, no lo bota. Lo que bota las tiacidas es sodio, potasio, pero reabsorbe calcio. Ya está. Trombocitopenia, sí. Pancreatitis y trastornos. Y aumenta el ácido úrico, no te olvides, en gota está contraindicado. Ya está. Los YECAs, ¿qué bajan? ¿La precarga o la poscarga? ¿La precarga? Ay, ahora sí me levantaron el año. Poscarga. Ya está. Muy bien. Los YECAs, como bloquean la angiotensina 2. ¿Qué es la angiotensina 2? Vasoconstrictor. Y eso es aumento de poscarga. Lo que hacen los YECAs, vasodilatación. Y eso es bajar la poscarga. ¿Quién baja la precarga? Precarga es retorno venoso, volemia. Los diuréticos. Los YECAs y los beta-block bajan la poscarga. Los diuréticos bajan la precarga. ¿Estamos? Ya está. ¿Quién es el fármaco inhibidor por excelencia del remodelado? Hay varios, pero ¿quién es el principal? Ya, espironolactona es uno, pero si me preguntaran el principal, YECA. El principal es YECA. De ahí los beta-block. YECA y su hermana, pues, ¿no? Los ARA2. De ahí beta-block. Y de ahí espironolactona. Si tú entiendes esa secuencia, entonces tú te vas a acordar. ¿Cuál es la trípode del tratamiento de la ICC? Trípode. ¿Quién va a la cabeza? ¿Quién sí o sí tiene que tomar un paciente con ICC? YECA. Pues. Si un paciente con ICC no está tomando YECA es porque no tiene médico. ¿No es cierto? Ya está. Es el que va a la cabeza. Una vez que el paciente está tomando YECA y está asintomático, está compensado, ¿qué le doy? Beta-block. Estos dos bajan la poscarga. Y además de bajar la poscarga, evitan el remodelado. ¿Estamos? Ya está. ¿Y quién es el que baja la precarga? Diuréticos. Y esa es la trípode del tratamiento de la ICC. Con YECA y beta-block bajo la poscarga y con diurético baja la precarga. Y la pregunta es, ¿qué pasa si este paciente no responde a la trípode? ¿Qué le agrego? ¿Qué le agrego? Cuando es clase funcional 3 o 4. Espironolactona. Cuando un paciente no responde a YECA, diuréticos,
le doy espironolactona. Por eso se utiliza en clase funcional 3, 4, descompensado. ¿Se dan cuenta? Ya está. Entonces, el gran inhibidor del remodelado es YECA, su hermana ARA2, luego beta-block y luego espironolactona. Esos son los que evitan el remodelado. Y como evitan el remodelado, ¿qué es lo que hacían en el paciente con ICC? Bajaban la mortalidad. Cuando me preguntan, ¿quién baja la mortalidad en ICC? Esos 4. YECA, ARA2, beta-block, espironolactona. Esos 4, como evitan el remodelado, bajan la mortalidad. Ya está. Ya está. Efecto adverso más frecuente en los YECAs. Tos seca vespertina. Ahí está, con nombre y apellido. Tos seca vespertina. Ya está. Y cuando produce eso, ¿qué le doy entonces al paciente? ARA2. Muy bien. Ya está. Una pregunta de fármaco sería, ¿por qué los YECAs producen tos seca? ¿Por aumento de quién? Muy bien, de bradicinina. La tos seca se produce por aumento de la bradicinina que producen los YECAs. Ya está. ¿Los YECAs son de elección en quién? ¿A quién das YECA? A ver. Ya hemos dicho, al paciente con ICC, que tiene fracción de eyección bajo. ¿A quién más? Diabético, pues, con microalbuminuria, con síndrome nefrótico, con proteinuria. Eso no te puedes olvidar. Ya está. ¿Quién bloquea los receptores AT1 de la angiotensina 2? El ARA2. El ARA2 es el que bloquea los receptores AT1 de la angiotensina 2. ¿Estamos? No te confundas, ¿eh? El AT1 de la angiotensina 2. Candesartán, iversartán, etc. Ya está. Esto también hay que recordarnos. Beta-block, ¿quiénes son los cardioselectivos? ¿Cuál es la mnemotecnia? MBA. Ahí está, cardio de MBA. Metoprolol, bisoprolol, atenolol. Esos son los cardioselectivos. O sea, solo bloquean el beta-1. Ya está. Y nunca faltan los mixtos. Beta-block, ¿quiénes son mixtos? Muy bien, carvedilol. ¿Y quién es el otro? Que se utiliza en preeclampsia. ¿Ah? Que se utiliza en preeclampsia. Labetalol. Muy bien. Entonces, mixtos porque bloquean alfa y beta. Carvedilol, que lo utilizo en ¿dónde? En ICC. Y labetalol, que lo utilizo en preeclampsia. Ya está, así me acuerdo. Carvedilol de corazón. Y labetalol en la gestante. ¿Ya? Ya está. ¿Y cuáles son los 3 beta-block indicados en ICC? No todos indico, solo 3. Metoprolol, bisoprolol y carvedilol. En ICC indico metoprolol, bisoprolol, carvedilol. Si me preguntaran, ¿cuál es el mejor beta-block en ICC? Carvedilol, el que hace bloqueo mixto. Carvedilol. Y ya pues, beta-block que se utiliza en preeclampsia, labetalol, pues, ¿no? Es potente, labetalol, ya está. ¿Y qué beta-block se utiliza en prevención de hemorragia digestiva por varices? ¿Daré cardioselectivo o no cardioselectivo? No cardioselectivo. ¿Cuál es? Muy bien, propranolol y el otro es nadolol, cualquiera de los dos. Propranolol o nadolol, que son no cardioselectivos, se utilizan en prevención por varices gastroesofágicas. ¿Estamos? Ya está. ¿Qué beta-bloque es usado en glaucoma crónico? En glaucoma crónico, para bajar el humor acuoso, timolol. Timolol es el beta-block que se utiliza en glaucoma. Ya está. Efectos adversos del beta-block. Bueno, el beta-block, el más importante, broncoespasmo. Hiperglicemia, ¿no es cierto? Hiperglicemia. Ya está. ¿Qué hace con el potasio? ¿Aumenta o baja? Cuando teníamos hipercalemia, ¿qué dábamos? Cuando tenía potasio elevado, ¿qué dábamos?
Lo nebulizamos, lo damos beta 2 agonistas, ¿no? ¿Por qué? Porque el beta 2 agonista, ¿qué hace con el potasio? Lo baja. Entonces el beta bloque, ¿qué hace? Lo aumenta. Hipercalem, ¿ya? Broncoespasmo, aumenta la glicemia, etc. ¿Ya? Produce fenómeno de Raynaud. ¿Ya? Produce fenómeno de Raynaud, el beta bloque. Ya está. Los calcio antagonistas, ¿se acuerdan? Los calcio antagonistas, miren, tengo dos tipos, ¿no? Los dihidro y los no dihidropiridínicos. ¿Quiénes son selectivos de los vasos? Los dihidropiridínicos. ¿Quiénes son selectivos del corazón? Los no dihidro. Entonces acá, dihidro, antiarrítmicos, no dihidro. ¿Quiénes son los no dihidros? Solo son dos, verapamilodil, te hacen. Y de los dihidro, todos los pinos, pues, ¿no? ¿Se acuerdan? Nifedipino, amlodipino, nimodipino. Los pinos son dihidropiridínicos. Y los no dihidros son verapamilodil. Entonces acá, los calcios selectivos de vasculatura periférica, ¿quiénes son? Los dihidropiridínicos. Todos los pinos. Calcio antagonista, selectivo de miocardio. ¿Quién es selectivo de miocardio? Los no dihidropiridínicos. Ahora, si te preguntaran, ¿quiénes son no dihidro? Verapamilo, diltiazem. ¿Quién es el más selectivo del corazón? Verapamilo. Verapamilo es más selectivo del corazón. Ya está. Efecto adverso de los calcio antagonistas, que no te puedes olvidar, cefalea, edemas. Ya está. Hipotensión con taquicardia refleja, ¿no? Palpitaciones. Palpitaciones, edemas. No te olvides, los calcio antagonistas producen edemas. Ya está. Muy bien. Indicaciones. A ver, algo que te acuerdes de calcio antagonistas, ¿en dónde es de elección? Angina de Prince, metal. Angina de Prince, metal, calcio antagonistas. ¿En dónde más? Para tratar el fenómeno de Raynaud. ¿Con qué trato fenómeno de Raynaud? Calcio antagonistas. Ya está. Y el angina de Prince, metal. ¿Ya? A ver acá, miren esta pregunta. Calcio antagonista que previene el vasoespasmo de la hemorragia subaracnoidea. Nimodipino, muy bien, perfecto. Nimodipino. Nimodipino. Y acá, calcio antagonista usado en preeclampsia y estocolítico. Nifedipino, perfecto. ¿Es dihidro o no dihidro? Dihidro, pues los pinos son dihidros. Ya está. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la digoxina, doctores? Muy bien, bloquea la bomba de sodio, potasio, ATPase. ¿Y aumenta o inhibe el tono vagal? Aumenta el tono vagal. Por eso decimos, ya está. Y al bloquear la bomba de sodio y potasio, ¿qué va a aumentar a nivel de la célula? Dentro de la célula, ¿qué va a aumentar? El calcio. Al bloquear la bomba de sodio y potasio, lo que hace la digoxina es aumentar el calcio dentro de la célula, dentro del miocito. Por eso decimos que la digoxina es calcio. ¿Qué es? ¿Qué es el calcio? Es un ion. Es un ionotrópico positivo. Y como estimula al vago, entonces, ¿qué será el vago? Cronotropismo, ¿qué? Negativo. ¿Quién es ionotropismo positivo, crononegativo? Digoxina. Digoxina. Ya está. Dosis de digoxina a nivel sérico para llamar intoxicación. Ya hemos visto del litio, más de 1.5. En digoxina es más de 2 nanogramos por mililitro. Más de 2 nanogramos por mililitro a nivel sérico. Intoxicación digitálica. ¿Cuál es el primer síntoma de intoxicación por digoxina? Los gastrointestinales. Anorexia, náusea, vómito. ¿Estamos? Anorexia, náusea, vómito. Ya está. ¿Cuál es la arritmia más frecuente producida por
intoxicación por digoxina? Extrasístoles ventriculares. Esa es la más frecuente. ¿Y cuál es la más específica? Taquicardia auricular más bloqueo AV. Ya está. El más frecuente, extrasístoles ventricular, llamado bigeminismo, porque vienen en dos. Dos extrasístoles, dos extrasístoles, dos extrasístoles. Bigeminismo. Pero la más específica se llama taquicardia con bloqueo AV. Taquicardia con bloqueo AV. ¿Estamos? Ya está. ¿Qué factores inducen la intoxicación por digoxina? La falla renal. ¿Y en la falla renal cómo está el potasio? ¿Elevado o disminuido? Elevado. ¿Ya? Entonces el potasio elevado, la falla renal, la falla respiratoria, o sea la hipoxemia, también predisponen a la intoxicación por digoxina. No se olviden. ¿Ya? La acidosis también. Acidosis, hipoxemia, falla renal, falla respiratoria predisponen a la intoxicación por digoxina. Ya está. A ver por acá. A ver, ¿qué amina simpaticomimética estimula el receptor alfa 1 y beta 1? Beta 1, ¿dónde está? En el corazón. Y alfa 1 en el vaso. Entonces, ¿cuándo voy a estimular a los dos? Estimulo al beta 1 cuando tengo shock cardiogénico. ¿Y para qué voy a estimular al alfa 1? Porque al estimular el alfa 1, ¿qué voy a hacer? Al alfa 1, al estimularlo, ¿qué hago? Vasoconstricción. ¿Para qué? Para elevar la presión. Entonces, cuando yo tengo shock cardiogénico y mi presión arterial está normal, yo doy dobutamina. Porque la dobutamina solo estimula al beta 1, solo estimula al corazón. En cambio, si yo tengo shock cardiogénico con presión baja, entonces doy ¿quién? Dopamina. Porque la dopamina, además de estimular al B1 del corazón, va a estimular ¿a quién? Al alfa 1, para elevar la presión. ¿Se dan cuenta? Entonces la amina que estimula al alfa 1 al beta 1 es la dopamina. La dopamina. El que solo estimula al beta 1, dobutamina. Beta 1 y alfa 1, dopamina. Los nitratos, ¿qué aumentan para producir vasodilatación? Los nitratos, muy bien, óxido nítrico, ¿no es cierto? ¿Que deriva de qué aminoácido? Arginina. El óxido nítrico deriva de la arginina y por eso producen vasodilatación. Recuerden que el óxido nítrico, su segundo mensajero, ¿quién es? El GMP cíclico. Ya está. Condriticado, la asociación de nitratos ¿con quién? El abuelito tiene su infarto y toma su nitrato como antianginoso. Y como tiene impotencia, ¿qué toma? ¿Qué toma? Sildenafilo. Está contraindicado la asociación de nitrato con sildenafilo, porque le produce hipotensión severa. ¿Estamos? ¿Y qué es el sildenafilo? Es inhibidor de la fosfodiesterasa 5. Ese es el sildenafilo, inhibidor de la fosfodiesterasa 5. Ya está. A ver, ¿cuál es la clasificación de Van y Williams para antiarrítmicos? Son 4 grupos, ¿no? La clasificación de Williams para antiarrítmicos son 4 grupos. ¿Quién es el primer grupo? Bloqueadores de sodio. Segundo grupo, beta block. Tercer grupo, bloqueadores de potasio. Y cuarto grupo, calcio antagonista. Esa es la clasificación de Van y Williams. ¿Estamos? No se pinta. Entonces, grupo 1 son los bloqueadores de sodio, grupo 2, beta block, grupo 3, bloqueadores de potasio, y grupo 4, los calcio antagonistas. Pregunta, ¿dihidro o no dihidro? No dihidro, porque estamos en antiarrítmicos.
no dihidro, verapamilodiltiazem. Ya está. Un representante de bloqueador de sodio antiarrítmico. ¿Quién? Ah, ya, muy bien. 1A, 1B, 1C. Ahí está. 1A, ¿quién está? Procainamida. Perfecto. En el 1B, lidocaína. Y en el 1C, muy bien, propafenona, ¿no es cierto? Ya está, muy bien. 1A, procainamida, 1B, lidocaína, 1C, propafenona. ¿Estamos? En el 2, beta block, ya están todos los que conocemos. En el potasio, en el grupo 3, ¿quién está? Amiodarona. Ese no te puedes olvidar. En el grupo 3 está amiodarona. Y el 4 ya lo conoces, verapamilodiltiazem. ¿Ya está? Muy bien, perfecto. No se olviden los que prolongan el QT y pueden dar torsades de points. O sea, hay un principio básico en cardio que dice, un antiarrítmico es proarrítmico. O sea, un antiarrítmico te cura una arritmia, pero te puede producir otra arritmia. Y un ejemplo de eso es el 1A. La procainamida prolonga el QT. Y al prolongar el QT, te da torsades de points. Torsades de points. ¿Se dan cuenta? Ya está. Y acá les he puesto una listita para que recuerden el antiarrítmico de elección. En extrasístoles ventriculares, ¿qué utilizamos? Lidocaína. En taquicardia del hipertiroidismo, ¿qué damos? Beta block. Muy bien, beta block. En torsades de points, sulfato de magnesio. En torsades de points, en la taquicardia. ¿Qué es FARVA? Fibrilación auricular de respuesta ventricular alta. ¿Qué damos? Los frenadores del nodo AB. Beta block, calcio antagonistas. Frenadores del nodo AB en FARVA. Beta block, calcio antagonista. La mujer con palpitaciones, ¿cuál era la arritmia? Mujer joven con palpitaciones de inicio y fin súbito. Taquicardia, pues sí, supraventricular. Antiarrítmico, adenosina. ¿Cuál es la primera medida entonces en taquicardia paroxística supraventricular? Masaje del seno carotidio. Si no responde, recién adenosina. ¿Ya? Primero masaje del seno carotidio, después recién ya adenosina. En bradicardia severa, ¿a quién tengo que bloquear? ¿Quién hace bradicardia? ¿El simpático o parasimpático? El parasimpático. Entonces tengo que bloquear al parasimpático. ¿Con qué bloqueo al parasimpático? Muy bien, sulfato de atropina. Ya está. Fibrilación auricular con ICC, digoxina. Fibrilación con digoxina. O amiodarona también, porque es un paciente severo, ¿no? Amiodarona. Ya está. Y en bloqueo AB completo, cuando tengo un bloqueo auriculoventricular completo, marcapaso, pues, ninguna arteria, marcapaso. Ya está. Muy bien. Ya está. Muy bien. ¿Estamos bien? Ya está. Miren, ahora la parte... Miren, en gastro sí poco de fármaco. Solo recordar mecanismo de acción. Miren, recuerden que la prodroga que inhibe de forma la bomba de protones potasio, ¿quiénes son? El omeprazol, lansoprazol. Pero acá recuerden dos cosas. Uno, que el hígado lo activa. Cuando un fármaco tiene que pasar al hígado para activarse, se llama prodroga. ¿Ya? Prodroga es cuando el fármaco tiene que ir al hígado para activarse. Ejemplo, los inhibidores de forma irreversible de la bomba de protón potasio. El omeprazol es una prodroga que inhibe de forma irreversible la bomba de protón potasio. ¿De qué células? Parietales u oxínticas del estómago. ¿Quién es? El clásico omeprazol. ¿Ya? El clásico omeprazol. Muy bien.
Esto también, miren, el omeprazol inhibe, o sea, el omeprazol se activa en el hígado y al activarse inhibe un acitocromo. Entonces, inhibe la activación de ¿quién? Por ser un inhibidor de este acitocromo. Miren, el omeprazol lo que hace, miren, el omeprazol lo que hace es bloquear a este acitocromo, al acitocromo 2C19. La bloquea el omeprazol. Entonces, la pregunta es, ¿quién utiliza este citocromo para activarse? El clopidogrel. El clopidogrel también es una prodroga. Utiliza este citocromo para activarse. Como el omeprazol lo bloquea, entonces, ¿qué va a pasar cuando un paciente toma omeprazol más clopidogrel? ¿Qué va a pasar con el clopidogrel? No va a actuar, porque el omeprazol inhibe a este citocromo. Al inhibir, el clopidogrel no se activa. Entonces, una interacción farmacológica que no deben olvidar es el omeprazol junto con clopidogrel, porque el clopidogrel no se va a activar. ¿Estamos? Entonces, el omeprazol inhibe la activación ¿de quién? Del clopidogrel. Eso es interacción farmacológica. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál es el tratamiento del Helicobacter pylori? OCA, ¿no es cierto? OCA. Omeprazol, claritromicina, amoxicilina. Ya está. OCA, no se olviden, por 10 a 14 días. Muy bien, pasamos a antidiabéticos. Sí. Es un antiagregante plaquetario, doctor. Es un antiagregante plaquetario como alternativa a la aspirina, ¿no? Muy bien. Pasamos a antidiabéticos. A ver, ¿quién inhibe la gluconeogénesis hepática? Metformina. Metformina inhibe la gluconeogénesis hepática. ¿Quién aumenta la sensibilidad a nivel músculo y tejido adiposo? Ya, la metformina lo hace, pero de forma secundaria. El principal efecto de la metformina es a nivel hepático. Bloquea la gluconeogénesis. En cambio, si me dicen esto aumenta la sensibilidad a nivel periférico, glitazonas. Pioglitazona, rosiglitazona. Las glitazonas, las tiazolideninonas, son los que aumentan la sensibilidad a nivel periférico, ¿ya? Ya está, mejor glitazonas, más fácil. Ejemplo de secretagogos. ¿Quiénes son los secretagogos? Los que estimulan la secreción de insulina. Sulfonilureas. Sulfonilureas. Y las otras son las meglitinidas. Meglitinidas. Ya está. Y ahí están los 4 antidiabéticos que debes recordar. El que trabaja a nivel del hígado, metformina. El que aumenta la sensibilidad a nivel periférico, glitazonas. El que trabaja estimulando la secreción de insulina, sulfonilureas y meglitinidas. ¿Cuál es la ventaja de las meglitinidas? Que producen menos hipoglicemia que las sulfonilureas. El problema de las sulfonilureas es que al abuelito le vas a dar con diabetes hipoglicemia, ¿no? Le da diaforesis, palpitaciones, temblor, etc. ¿Quién hace menos hipoglicemia? Las meglitinidas. Ya está. ¿Cuál es el efecto adverso más severo de la metformina? Acidosis láctica. Es el más severo. Ahora, si me preguntan el más frecuente, gastrointestinales. El más frecuente, gastrointestinales. Y el más severo, acidosis láctica. ¿Qué antidiabético está contraindicado en ICC? Porque produce edemas. ¿Quién producía edemas? Que ya lo revisamos hace poquito. Como reacción calcio-antagonistas. Acá hay otro que produce edemas. Glitazonas. Entonces no te olvides. Fármacos que producen edemas. Glitazonas y calcio-antagonistas. Esto fue pregunta recientada. Sulfonilurea de segunda generación. Que produce más hipoglicemia porque es el que vive más. El más conocido. Pues, glibenclamida. Glibenclamida. Ya está.
¿Cuándo indicamos insulinoterapia? ¿Cuándo indicamos insulina y no antidiabéticos orales? Gestante. Cuando hay falla renal o hepática. Cuando tenemos complicaciones agudas. O cuando no responde a tratamiento por vía oral. No responde a los antidiabéticos orales. Gestación, falla renal, falla hepática, complicaciones agudas, ¿no? Coma, cetoacidosis, no vas a dar antidiabético, damos insulina. O no responde al tratamiento por vía oral, ¿ya? Ya está. Hay unos fármacos nuevos, ¿no? Que se les llaman los fármacos que aumentan el efecto incretina. Bueno, no son tan nuevos, ¿ah? Ya tienen varios años. Aumentan, ¿se acuerdan las incretinas que eran? Eran hormonas gastrointestinales que potencian la secreción de insulina. Las hormonas que favorecen la secreción de insulina se llaman incretinas. Ahí está el GLP-1, que es una hormona gastrointestinal que aumenta la secreción de insulina, ¿no? Y se dieron cuenta rápido, ¿no? Porque cuando le daban a un paciente dextrosa por vía endovenosa, la secreción de insulina era así, era pobre. En cambio, cuando le daban dextrosa por vía oral, la secreción de insulina era mayor. Cuando yo tomaba dextrosa por vía oral, la secreción de insulina era mayor en comparación por la vía endovenosa. Entonces eso explicaba que había algo en el intestino que se formaba, que estimulaba la secreción de insulina. A eso le llamaron incretinas. ¿Cómo se llama la enzima que metaboliza las incretinas? La DPP4. La dipeptidilpeptidasa tipo 4. Es la que metaboliza las incretinas. Entonces, ¿qué debo hacer en el diabético? El diabético tiene pocas incretinas. Entonces, ¿qué debo hacer con la enzima que la metaboliza? La bloqueo, pues. Entonces, ahí hablo de los fármacos llamados inhibidores de la DPP4. ¿Qué hacen los inhibidores de la DPP4? Potencian el efecto incretina, ¿ya? Y ahí está la sitagliptina. ¿Han escuchado de Januvia? Januvia, ¿no? Sitagliptina. Sitagliptina. ¿Estamos? Muy bien. Eso también no se olvida. Ya está. ¿Quiénes son análogos de insulina de acción corta? ¿Cómo se llamaba la insulina de acción corta? Insulina cristalina o R. ¿Y la de acción lenta o intermedia? NPH, ¿no? R es la rápida o cristalina. Y lenta o intermedia, NPH. Pero se han formado análogos. Te pueden preguntar, ¿análogo de acción rápida? Lispro, muy bien. Análogo de acción Lispro. Análogo de acción lenta, Glargina y Detemir. Análogo de acción rápida, acá está Lispro y Aspártica. Insulina Lispro o insulina Aspártica. Y de acción lenta, Glargina y Detemir. ¿Estamos? Ya está. Es para que repasen, ¿ya? Hipolipemiantes. Estamos estudiando todo el Guzmán, ¿eh? Hipolipemiantes, ¿ya? ¿Quién inhibe el HMG-CoA reductasa? Fácil. ¿La sexta? Las estatinas. Pregunta, ¿las estatinas disminuyen el colesterol exógeno o endógeno? ¿Exógeno o endógeno? Endógeno. Porque el HMG-CoA reductasa produce colesterol. Al bloquearla, lo que hace la estatina es disminuir la síntesis de colesterol endógeno. Ya está, eso no se olvida. A ver, ¿qué hipolipemiante trabaja con este receptor? Miren, PPAR-alfa. Los otros que quedan, pues, ¿cuáles son los otros? Fibratos. Ejemplo, el gen fibrosilo, ¿no? El gen fibrosilo, que es un fibrato, estimula el PPAR-alfa. ¿Ya? No te olvides, ¿eh? Es su receptor. A ver, ¿qué estatina, miren, disminuye colesterol y triglicérido y son considerados los más potentes? Tú sabes que la estatina se da para bajar colesterol y los fibratos para bajar triglicéridos. Pero hay dos estatinas
que pueden bajar colesterol y triglicéridos. ¿Cuáles son? Y son los más potentes. Atorvastatina y rosuvastatina. Ato y rosu bajan colesterol y triglicéridos y son los más potentes. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Este cuesta barato, este cuesta caro. ¿Por qué la rosuvastatina cuesta caro? Porque no tiene interacción con el citocromo. En cambio, la atorvastatina se metaboliza con la citocromo y tiene muchas interacciones. El adulto mayor que está tomando vasocolesterol, atorvastatina, como está tomando otros 10 fármacos, interacciona. En cambio, tranquilo le doy rosuvastatina, no hay ninguna alteración. ¿Ya? Ácido nicotínico y omega 3, ¿qué disminuyen principalmente? No se olviden. El ácido nicotínico es vitamina B3, ¿no? La niacina. Y el omega 3, B3, omega 3, triglicéridos. Fácil de acordarse. Ya está. Acá está, ¿no? Miren, estatina hidrofílica que no se metaboliza con la citocromo. ¿Quién no se metaboliza? Rosuvastatina. No se metaboliza. Ya está. A ver, enzimas a solicitar cuando un paciente está tomando estatinas. Muy bien, doctor. TGO, TGP, porque tiene efecto hepatotóxico. ¿Y qué enzima más? CPK. ¿Para qué? Para la rhabdomiólisis. Ya está. Entonces no te olvides. Los dos efectos que debes acordarte de las estatinas es que es hepatotóxico y es miotóxico. Ya está. 4 factores que aumentan la miopatía por estatinas. A ver, como el efecto adverso más severo de las estatinas es la rhabdomiólisis, tienes que tener en mente 4 factores que potencian ese efecto y por lo tanto debes evitar el uso de estatinas. Mujer, adulto mayor, falla renal o diabetes. Ya está. Mujer, adulto mayor, falla renal o diabetes. O combinarlo con otros fármacos miotóxicos. ¿Qué otro fármaco es miotóxico? Fibrato. Por eso no hay ninguna presentación que tenga, por ejemplo, estatinas y genfibrosilo. Porque de los fibratos, el que produce más miotoxicidad es el genfibrosila. Entonces, doctor, cuando yo quiero combinar una estatina con un fibrato, doy el fenofibrato. El fenofibrato sí tiene menos reacción a nivel muscular. Y el que tiene más, genfibrosila. ¿No? Ahí está, ¿no? Fibrato con menos riesgo de rhabdomiólisis, fenofibrato. Y el que tiene más, genfibrosila. ¿Estamos? Ya está. ¿Más rhabdomiólisis entre los dos? ¿Cómo? Por frecuencia estatinas. Hematología. Ahí está. Hemato. A ver, fármacos en hemato. Ya está. ¿Quién bloquea los receptores de ADP? ADP son los pegamentos, ¿no? Para que las plaquetas se agreguen, ¿no? El ADP es el pegamento para que las plaquetas se adhieran. ¿Quién bloquea el ADP? ¿Quién bloquea el pegamento? Clopidogrel. Por eso la pregunta de la doctora. El clopidogrel es un antiagregante plaquetario. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Bloquea los receptores de ADP. ¿Cuánto dura el efecto de la aspirina? De 9 a 10 días. De 7, ¿no? 7 a 10 días, ¿ya? De 7 a 10 días. Por eso cuando un paciente se va a operar y estás tomando aspirina, mínimo 7 días antes debo suspenderlo, la aspirina, ¿ya? 7 días. Por ser un bloqueo irreversible, no se olviden, ¿no? 3. El clopidogrel, ahí está, miren, al igual que el omeprazol, es una prodroga que se activa. ¿Por qué citocromo? No se olviden, el CYP12-19. ¿Ya? El otro CYP que no deben, que deben recordarse es esta, ¿no? El 3A4, que sirve para el metabolismo de las
de azepinas, ¿ah? Eso les pueden preguntar. El 3A4 es el de las benzodiazepinas y el 12-19 del clopidogrel, ¿ya? O sea, ¿cómo no viene para que se recuerden? ¿No? Doctor me dijo. Antiagregante plaquetario más potente. ¿Cuál es el antiagregante plaquetario más potente? ¿La aspirina o el clopidogrel? Ninguno. El más potente es el inhibidor de la glucoproteína de la plaqueta 2B3A. Tirofiban. Ese es el más potente. El inhibidor de la glucoproteína 2B3A. Tirofiban. ¿Estamos? Ya está. Necesita monitorizarse con TPTA. ¿Quién es con TPTA? Heparina. ¿Fraccionada o no fraccionada? ¿La de bajo peso o la no fraccionada? La no fraccionada, pues, o sea, la de alto peso molecular. En cambio, la de bajo peso molecular, la enoxaparina, ¿necesita TPTA? No. La de alto peso, la llamada no fraccionada. ¿Y con quién monitorizo con el TP? Con INR. Warfarina. Muy bien. Ya está. ¿Quién potencia 100 veces la acción de la antitrombina 3? ¿Quién actúa con la antitrombina 3? Por eso es un buen anticoagulante. Por vía parenteral. Heparina. Pues. El mecanismo de acción de la heparina es potenciar 100 veces la acción de la antitrombina. Ya está. ¿Quién hace bloqueo selectivo del factor 10 y del 2? Muy bien. El selectivo es la enoxaparina. En cambio, si te dicen no selectivo, la heparina no fraccionada, la de alto peso. La de alto peso es no selectiva. La selectiva es la de bajo peso molecular, la enoxaparina. Por eso no necesita monitorizarse, porque es selectiva. ¿Quiénes son los vitamina K dependientes? Muy bien, 2, 7, sumo, 2 más 7, 9, y el que le sigue, 10. 2, 7, sumo, 9, y el que le sigue, 10. Y de estos 4, ¿cuál es el primero? ¿Quién es el que tiene menos tiempo de vida media? El 7, no te olvides. El 7 es el que tiene menos tiempo de vida media, ¿ya? Su tiempo es cortito. A ver, efecto adverso de la heparina, ¿cuál es el más frecuente? Hemorragia, muy bien, hemorragia. Segundo efecto, heparina y corticoides, ¿qué producen? Osteoporosis. Heparina y corticoides son los fármacos productores de osteoporosis. Y el tercer efecto, trombocitopenia. Baja las plaquetas al 5.º día de uso de la heparina. Trombocitopenia. ¿Estamos? Y que justamente está acá, miren, la plaquetopenia por heparina se produce al 5.º día y es por anticuerpos ¿contra quién? Contra el factor activador de las plaquetas. Ahí está, contra esta sustancia que está en los gránulos de las plaquetas, ¿no? El PAF, factor activador de las plaquetas. Contra esta proteína se forman anticuerpos y por eso las plaquetas disminuyen. O sea, funciona como un antígeno, ¿no? Por eso produce entonces hemorragia, osteoporosis y trombocitopenia. Esos son los 3 efectos de la heparina. ¿Quién es el fármaco que bloquea la reducción de la vitamina K? ¿Quién bloquea la vitamina K? Warfarina. No se olviden, el que se mete con la vitamina K es la warfarina, ¿no? O los llamados dicumarínicos. Dicumarínicos. Ya está. Te intoxicaste por heparina, ¿no? Ahí está, la raticida, ¿no? Que tiene heparina. ¿En antídoto de heparina cuál es? Sulfato de protamina. Muy bien. Antídoto de la intoxicación con sangrado de warfarina. No. Si está sangrando, ¿qué le doy?
Me intoxiqué. ¿Cómo me doy cuenta que estoy intoxicado por warfarina? Porque ¿quién está prolongado? El TP. El INR está prolongado. Ahora, la pregunta es, ¿está sangrando o no está sangrando? Si no está sangrando, vitamina K. Si está sangrando, ¿qué le doy? Por eso les he puesto acá, con veneno, miren. Consangrado. Plasma fresco congelado. Cuando sangra, plasma fresco. Porque si tú le das fitomenadiona, va a demorar en actuar. Ya está. ¿Estamos? Ya está. El primer factor que disminuye al dar warfarina, ¿cuál es? El 7, pues, porque es el que vive más cortito. El 7. Anticoagulante oral. ¿Quién es el anticoagulante oral de elección? O sea, el más utilizado, no de elección. El anticoagulante oral que utilizamos, el parenteral es heparina. El oral es warfarina. Pero hay uno que es oral y es selectivo de la 10, que ya disponemos. Es el rivaroxaban. Rivaroxaban. El rivaroxaban es muy bueno, pues. Porque la warfarina, ¿quién bloquea? Como se mete con la vitamina K, bloquea al 2, al 7, al 9 y al 10. Se está bloqueando todo. En cambio, el rivaroxaban solo te bloquea ¿quién? Al 10. Es específico. Es el anticoagulante oral específico, rivaroxaban. Inespecífico, warfarina. Muy bien, seguimos por acá. Sí. Si yo bloqueo la vía común, que es el 10A, ¿con qué lo evalúo? Es muy bien. ¿Con qué evalúo la vía común? ¿Esa fue pregunta del último simulacro? ¿Tiempo de protrombina? No, la vía común no. La vía extrínseca es con el TP. La vía intrínseca es con el TPTA. Y la vía común es con el tiempo de trombina. Tiempo de trombina. ¿Cómo? Este tampoco necesita. O sea, como es selectivo, no necesita monitorizarse. No necesita monitorizarse. Porque el riesgo de sangrado es mínimo. No te olvides que hay otros factores que suplen la función. O sea, al ser selectivo, le quitas el bloqueo. O sea, deja de trabajar la vía, digamos, una de las vías, pero hay factores que pueden desempeñar otra función de ese factor y la coagulación se da con normalidad. Sí se podía, o sea, la vía, si me preguntan, ¿cómo vía la mida común? Con el tiempo de trombina, que es en el CID, ¿no? Que utilizo el CID, el tiempo de trombina se prolonga. Es la vía común, ¿ya? Pero si me preguntan en fármaco, el enoxaparina, el rivaroxaban, ¿necesitan monitorización? No necesitan monitorización. No necesitan monitorización. Muy bien. Rápidamente, neumo, pasamos a neumo. Ya está. Este es completo el cuadro de quién? De asma. Esto les había puesto en asma para que recuerden. ¿Quién es terapia de rescate? En el tratamiento agudo, pues, ¿no? Entonces, terapia de rescate en el tratamiento agudo, ¿quién es? ¿Beta 2 de acción larga o corta? Corta. En cambio, en la controladora, que es para mantenimiento, tratamiento de fondo, es el beta 2 de acción larga. Muy bien. En la terapia de rescate, ¿qué utilizamos? ¿Corticoides inhalados o endovenosos? Corticoides, o sea, sistémicos. En cambio, en la controladora, corticoides inhalados. Es diferente, ¿no? ¿Quiénes son los corticoides sistémicos? Dexa, hidrocortisona, prednisona. ¿Y quiénes son los inhalados? Fluticasona, beclometasona, budesonida. Muy bien. Es diferente, ¿eh? Siempre a veces veo que se confunde. Entonces el sistémico es el de rescate, hidrocortisona. El controlador son los inhaladores. ¿Estamos? Ya está. Lo mismo pasa, por ejemplo, ¿quién más es rescate? Los anticolinérgicos, pero de acción corta. Bromuro de ipratropio, corta. En cambio, los anticolinérgicos de acción larga son de control. Tiotropio, la acción larga. Bromuro y ipratropio, acción corta es rescate. Acción larga, control. Ya está.
Muy bien. Ya está. Y otra en la controladora también está acá, los cromoglicatos. Ya está. Los cromoglicatos, que se da en el asma para prevenir el asma inducido por el ejercicio. Los cromoglicatos, asma inducido por el ejercicio. Los cromoglicatos se da en prevención de asma inducido por el ejercicio.